Vale, ya os he dado permiso para grabar, yo creo que ya lo tenéis todos. Pilar, no te he dado. A ti. Pilar, ya tienes también permiso. Vale, pues entonces ya podéis grabar si queréis. Vale, y entonces, como os decía, se nos va la n con el cuadrado de aquí y por lo tanto nos quedaría sigma cuadrado partido por n. Entonces nos quedaría sigma cuadrado partido por n. Y aquí tenéis la varianza del estimador. Ya tenéis aquí la varianza del estimador, que es lo que me hacía falta, porque mi objetivo ahora es hacer esto. Hay que tomar el límite de la varianza y ver si tiende a 0. Por eso calcular la varianza del estimador, que me ha quedado esto de aquí. ¿De acuerdo? Venga, y ya vamos a tomar el límite. Cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador. Voy a tomar ya el límite, a ver si tiende a 0 o no tiende a 0 la varianza del estimador cuando la n se hace muy grande. ¿Lo veis? Como la varianza vale sigma cuadrado partido por n, sustituyo. Va a ser el límite cuando n tiende a infinito de sigma cuadrado partido por n. ¿Y alguien me podría decir si este límite tiende a 0 o no tiende a 0? ¿Qué os parece? No os preocupéis nunca por el límite. Los límites que salen son siempre muy fáciles, se hacen muy bien, ¿eh? No son nada complicados. Entonces, ¿qué os parece? ¿El límite vale 0 o no vale 0? ¿Qué me diríais? Sí, porque... Claro, sí, porque la n está abajo en el denominador y si la n tiende a infinito, un número partido por infinito, pues te queda 0. ¿De acuerdo? Entonces se ve claramente que este límite sí que vale 0. Siempre que tengáis una constante, sigma cuadrado, una constante, y abajo la n, pues si la n tiende a infinito, al dividir un número entre infinito te queda 0. ¿Lo veis? Entonces el estimador cumple la segunda condición. Entonces el estimador cumple la segunda condición. Y por lo tanto ya hemos terminado con esta propiedad. ¿El estimador ha cumplido las dos condiciones? Pues sí, el estimador ha cumplido las dos condiciones. Entonces la conclusión es que el estimador es consistente. Porque cumple las dos condiciones. ¿Vale? Y sí que me gustaría que la gente, cuando compruebe la consistencia y ya vea que cumple las dos condiciones y diga que es consistente, también me gustaría que la gente siempre ponga, porque hay profesores que lo valoran mucho, que siempre ponga que es consistente porque el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido, porque eso es lo que se demuestra con la consistencia. Entonces yo quiero que la gente me ponga que el estimador es consistente y que me ponga porque el estimador, y siempre ponga esa frase, ¿vale? Porque el estimador, el mu con sombrerito, converge en probabilidad al parámetro desconocido. Entonces, siempre que comprobéis esta propiedad, siempre poner la explicación esta, ¿eh? Poner que el estimador es consistente porque el estimador, el mu con sombrerito, converge en probabilidad al parámetro desconocido, converge en probabilidad a la mu. Esto es lo que demuestras tú con la consistencia, que el estimador converge en probabilidad a mu. Y esto es lo que se demuestra con la consistencia. Entonces el estimador es consistente porque el estimador converge en probabilidad al parámetro desconocido. ¿Va todo bien? Perfecto. Va bien todo, ¿no? Muy bien, y aquí tenéis ya un ejercicio sobre la consistencia, ¿de acuerdo? Hemos visto que cumple las dos condiciones y al cumplir las dos condiciones sería consistente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, pero este lo voy a dictar yo, ¿vale? Es un ejercicio que me tenéis que copiar porque lo voy a dictar yo. Ejercicio
¿Correcto? Vamos a hacer un ejercicio, pero este no está en la hoja, lo voy a dictar yo, ¿vale? Y dice lo siguiente, copiarme el enunciado, dice, tenemos una población sí, el churrillo, ¿vale? Tenemos una población sí, que se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. Tenemos una población sí que se distribuye como una Poisson con dos S, de parámetro lambda. Tenemos una población sí que se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. Y se extrae una muestra aleatoria simple, como siempre, más. Y se extrae una muestra aleatoria simple, X mayúscula, X1, X2, puntos suspensivos, hasta Xn. Partimos de una población sí que se distribuye como una Poisson de parámetro lambda y se extrae una muestra aleatoria simple, X mayúscula, X1, X2, puntos suspensivos, hasta Xn. Y me ponéis, para estimar el parámetro lambda, se proponen dos estimadores. Para estimar el parámetro lambda se proponen dos estimadores, dos estadísticos. Para estimar el parámetro lambda se proponen dos estimadores. Y me ponéis lambda con sombrerito, va a ser 4x1 más x2 menos 2x3 y partido de 3. Este es el primer estimador, copiármelo bien. Lambda con sombrerito es 4 por x1 más x2 menos 2x3 partido por 3. ¿Vale? Y el segundo estimador, lambda estrellita, le ponemos una estrellita, vamos a cambiar el nombre, es igual a x2. Y este segundo estimador es igual a x2. Y nos dice comprobar si estos estimadores son consistentes. Comprobar si estos estimadores son consistentes. Comprobar si estos estimadores son consistentes. Copiarme bien los estimadores. Aquí tenemos, es una población sí, que es Poisson de parámetro lambda. Se extrae muestra aleatoria simple, como siempre. Y para estimar el parámetro lambda se proponen dos estimadores, estos dos estimadores, lambda con sombrero y lambda estrellita. Y nos dice comprobar si estos estimadores son consistentes. Entonces tenemos que comprobar la propiedad de la consistencia. Vamos a ver la consistencia. Vamos a ver la propiedad de la consistencia. Bien. Vamos a ver la propiedad de la consistencia. Bueno, y ya sabéis que para la consistencia siempre tenemos que comprobar que cumple dos condiciones. Tiene que cumplir siempre dos condiciones. Y la primera condición es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza del estimador, de lambda con sombrerito, te queda lambda. Esta siempre es la primera condición para que un estimador sea consistente, que el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza del estimador, de lambda con sombrerito, tiene que quedar lambda.
Esa es la primera condición para que un estimador sea consistente. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es calcular la esperanza del primer estimador y veremos si cumple luego este límite, y luego haremos lo mismo con el segundo y veremos si cumple, de acuerdo, este límite. Si os parece bien, voy a coger la primera condición y lo compruebo para los dos, y luego también hago lo mismo con la segunda condición, lo compruebo para los dos, ¿vale? También puedo coger el primer estimador, comprobar la primera y la segunda condición y luego pasar al segundo, ¿vale? Pero creo que va a ser mejor y más rápido hacerlo así. Primero ver la condición para los dos y luego haremos la condición para los dos también, ¿vale? Mira, pues entonces lo primero voy a calcular la esperanza del estimador, que es calcular la esperanza de lambda con sombrero. Bien, vamos a calcular entonces la esperanza del primer estimador, de este de aquí. Donde ponga el estimador, ponemos su fórmula, que es esa. Ponemos la esperanza y ponemos su fórmula, 4x1 más x2 menos 2x3 y partido por 3. Donde ponga el estimador, ponemos su fórmula y aplicamos las propiedades de la esperanza. La esperanza una suma, suma de esperanzas. La esperanza de la resta, resta de esperanzas. Y las constantes se pueden sacar fuera de la esperanza. Es decir, por favor, mucho cuidado, porque estoy aplicando las propiedades que tenéis aquí en la hoja de repaso, ¿vale? Las constantes salen fuera. La esperanza de la suma o de la resta es suma de esperanza o resta de esperanza. Si es más y si es menos es menos. O sea, estoy aplicando estas propiedades, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, siempre tener presente esa hoja hasta que la gente se vuelva a aprender, como lo sabíamos el año pasado, ¿de acuerdo? Mira, entonces, aplicando las propiedades, la esperanza de la suma, suma de esperanzas, la esperanza de la resta, resta de esperanza, y las constantes, S2 y S3, sacarlo fuera de la esperanza. Entonces yo podría poner, en este caso, podría poner 4 por la esperanza de x1 más la esperanza de x2 y menos 2 por la esperanza de x3. Y luego partido por 3. ¿Lo veis? Las constantes las he sacado fuera. ¿Lo veis? He sacado las constantes fuera de la esperanza. Y lógicamente la esperanza de la suma la he puesto como suma y la esperanza de la resta como resta. Cualquier duda me decís, ¿eh? Estoy aplicando las propiedades de la esperanza. Las constantes salen fuera y luego ya la esperanza de la suma la he puesto como suma y la esperanza de esa resta como resta. ¿Va bien? Y claro, como es una muestra aleatoria simple, la esperanza de x1, la esperanza de x2 y la esperanza de x3, voy a ponerlo aquí, muy importante. Como es una muestra aleatoria simple, lo pongo aquí, que es muestra aleatoria simple, la esperanza de un elemento de la muestra coincide con la esperanza de la población. La esperanza de x1, de x2, de x3 coincide con la esperanza de la sí. Como se distribuye igual que la población, porque es muestra aleatoria simple, coincide con la esperanza de la población, claro. Coincide con la esperanza de la sí, ¿vale? ¿Y cuánto vale la esperanza de esta población, que es una Poisson de parámetro lambda? Pues si la gente se va a la tabla de repaso, a la distribución de Poisson, la esperanza es lambda. La esperanza de una Poisson de parámetro lambda es lambda. Por lo tanto, donde ponga la esperanza de xy, vamos a poner lambda. Porque en este ejercicio la población es una Poisson de parámetro lambda. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que poner lambda. Vamos a poner 4 lambda más lambda menos 2 por lambda partido por 3. Entonces vamos a poner, lo ponemos ahí. Vamos a poner entonces que va a ser... Dime. ¿Por qué la esperanza de sí es lambda? Porque como es una Poisson de parámetro lambda, como la población sí es una Poisson de parámetro lambda, la esperanza de una Poisson siempre es lambda. Lo tienes en la tabla de repaso. Te vienes aquí a la tabla de repaso, distribución de Poisson de parámetro lambda. Y la esperanza que dice lambda. Vale. Esto ya sabéis que con el tiempo la gente tiene que aprenderse de estas distribuciones, la esperanza y la varianza de memoria, porque en el examen no las ponen, O sea que eso hay que aprendérselo, De la binomial, de la Poisson, de la uniforme, de la normal, de la exponencial, os tenéis que aprender la esperanza y la varianza de memoria, Que estas fórmulas, ya veis que en la clase de hoy la estamos utilizando constantemente, Y la función de cuantía o de densidad también.
Esto de aquí, que es la función característica, no, esto no hace falta, pero esta, la esperanza, la varianza y la última columna. Eso es lo que va a hacer falta aprender bien de memoria. ¿Vale? Y entonces nos quedaría en este caso, como estaba diciendo, nos quedaría en este caso 4 lambda más lambda menos 2 lambda. Y partido por 3. Si en este caso 4 lambda menos 2 lambda sería 2 lambda, más lambda sería 3 lambda. Te quedaría 3 lambda partido por 3. Se nos va este 3 con este 3 y nos queda lambda. Que además, si os dais cuenta, si me hubiesen preguntado la insesgadez, este estimador es insesgado. Lo que pasa es que no me han preguntado por la insesgadez, pero ya con esto hemos demostrado que la esperanza del estimador queda el parámetro desconocido. O sea, realmente ya veis que el estimador es insesgado. Si le hubiesen preguntado la insesgadez, entonces que os dais cuenta que con esto ya compruebas que el estimador es insesgado. ¿Vale? Y si me hubiesen preguntado por esa propiedad, pues mirad, también lo tenemos hecho ahí. Y ya pues voy a tomar yo el límite de la esperanza a ver si nos queda lambda o no nos queda lambda. Entonces, si tomáis el límite ya, tomáis el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza del estimador, es tomar el límite cuando n tiende a infinito de lambda, porque como la esperanza del estimador es lambda, que la acabo de calcular, pues el límite de una constante, porque lambda es una constante, no depende de n, entonces el límite de una constante te queda la constante. Este primer estimador sí cumple la primera condición. Entonces el lambda con sombrero cumple la primera condición. Cumple la primera condición. O sea que ese primer estimador sí que está cumpliendo la condición, ¿eh? La primera condición, el primer estimador que nos dieron, sí la cumple. ¿Vale? Como es el límite de la esperanza del estimador y la esperanza va de lambda, que es lo que acabamos de comprobar, pues el límite de lambda de una constante es la constante, queda lambda. ¿Todo bien? Y ahora vamos a ver lo mismo con el segundo estimador. Voy a calcular la esperanza, a ver lo que queda, y tomamos el límite a ver si cumple la condición. ¿Vale? ¿Ya me lo habéis copiado esto de aquí, todo el mundo? Que ya he pasado a otra hoja. Pero sigo con la primera condición, pero ahora ya voy a comprobar el segundo estimador, este de aquí. ¿Vale? El segundo estimador si cumple también la primera condición. ¿Vale? El primero de momento, la primera condición la cumple bien, o sea que el primero podría ser consistente, aunque todavía hay que comprobar la segunda. Pero bueno, cumple la primera. ¿Vale? Bien, vamos a calcular entonces la esperanza del segundo estimador, que además es súper facilito, porque el lambda estrellita es x2. Entonces, como el estimador es x2, es la esperanza de x2. Pero claro, como es una muestra aleatoria simple, la esperanza de x2 de un elemento de la muestra coincide con la esperanza de la población, si se distribuye igual. Como es muestra aleatoria simple, coincide con la esperanza de la sí, que al ser Poisson de parámetro lambda, es lambda. ¿Lo veis? Este es rapidísimo, este es muy fácil, porque como el estimador es x2, es un elemento de la muestra, pues al ser muestra aleatoria simple, la esperanza de x2 coincide con la esperanza de la población, que al ser una Poisson de parámetro lambda, la población es lambda. ¿Vale? Este estimador, por ejemplo, no lo han preguntado, pero también es insesgado. Si os dais cuenta, este estimador también sería insesgado. La esperanza queda el parámetro desconocido. Por ejemplo, ese estimador también sería insesgado. Si nos hubiesen preguntado por la propiedad de la insesgadez, pues habríamos comprobado que es insesgado. Y claro, si tomáis el límite ahora, tomáis el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de lambda estrellita, es el límite cuando n tiende a infinito, y la esperanza del estimador acabamos de calcular que es lambda. Y el límite de una constante, que es lambda, es lambda. Siempre el límite de una constante es la constante. ¿Vale? Por lo tanto, el segundo estimador también cumple la primera condición. El lambda estrella
cumple la primera condición. Cumple la primera condición. Entonces, si os dais cuenta, los dos primeros estimadores van muy bien. La primera condición de los dos estimadores, la primera condición la han cumplido los dos. Para ser consistente tiene que cumplir dos condiciones y la primera la han cumplido los dos estimadores. O sea que de momento los dos estimadores en ese aspecto van bien, ¿vale? Pero claro, para ser consistente no basta con la primera condición, hay que comprobar la segunda condición. Y la segunda condición es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador, te tiene que quedar 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comprobar la segunda condición, y es que la varianza tiene que tender a 0 cuando la n tiende a infinito. Entonces vamos a hacerlo con el primer estimador y luego lo haremos también con el segundo. Y ya con esto sabremos si son consistentes o no son consistentes, ¿vale? Mira, pues voy a empezar calculando la varianza del primer estimador y luego tomaremos el límite y haremos lo mismo con el segundo estimador, con el lambda estrellita, ¿vale? Mira, vamos a empezar primero con la varianza del primer estimador, que es la varianza, y la fórmula del primer estimador era 4x1 más x2 menos 2x3 y partido por 3. He puesto la fórmula de la varianza del estimador, ¿vale? Su fórmula. Donde ponía el estimador he puesto su fórmula, lo que valía. Lo ponéis ahí. Y voy a aplicar las propiedades de la varianza, ¿de acuerdo? Y por favor, muy importante, recordamos las propiedades, que ya sabéis que también las tenéis siempre, ¿de acuerdo? Las tendréis siempre aquí en la hoja de repaso, tenéis las propiedades de la varianza aquí, y las podéis mirar, y aquí tenéis las propiedades, ¿vale? Entonces las recuerdo, mirar, la varianza a una suma es suma de varianzas si las variables son independientes. La varianza de la resta también es suma de varianzas. Tener mucho cuidado porque la varianza de una suma o una resta, era siempre suma de varianzas. Da lo mismo que sea más que sea menos. Siempre es suma cuando las variables son independientes, ¿vale? Entonces cuidado porque la varianza de la suma la pondré como suma de varianzas. La varianza de la resta también la pondré como suma de varianzas, no como resta. Cuidado que hay muchos errores ahí siempre. Y lo voy a hacer porque son independientes. Entonces, mucho cuidado que este paso lo voy a poder dar porque la muestra es aleatoria simple y las XY son independientes. Porque si no, esto no lo podría hacer, claro. Entonces, voy a aplicar las propiedades, ¿vale? Y luego, las constantes que están aquí, ¿vale? Multiplicando, dividiendo, las podéis sacar fuera de la varianza, pero al cuadrado. Tener mucho cuidado porque estamos con esta propiedad, varianza de k por sí es k cuadrado por varianza de sí, y las constantes salen fuera de la varianza, pero al cuadrado, ¿vale? Entonces, cuidado, porque ese 4 lo voy a sacar al cuadrado, que va a ser 16, la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de x2, ¿vale? Y luego sería más, tener cuidado porque da lo mismo que sea más que sea menos, siempre es más, ¿vale? Más 2 al cuadrado, que sería 4, por la varianza de x3. Y partido de 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, mucho cuidado porque lo tenéis que sacar, pero elevado al cuadrado. Las constantes salen fuera del cuadrado. Y la varianza de la suma o de la resta es suma siempre. Estas propiedades son muy importantes, hay que sabérselas. Y va a pasar lo mismo de antes, ¿de acuerdo? Que la varianza de x1, la varianza de x2 y la varianza de x3, al ser muestra aleatoria simple, coincide con la varianza de la población. Como es muestra aleatoria simple, la varianza de x1, de x2 o de x3 coincide con la varianza de la población, coincide con la varianza de la sí, que es la varianza de la población. ¿Y cuánto vale la varianza de una Poisson de parámetro lambda?
¿Alguien lo recuerda? O si no, lo miráis en la tabla de repaso. ¿Cuánto varía la varianza de una Poisson de parámetro lambda? Porque este ejercicio, la población es una Poisson de parámetro lambda. Pues si la gente lo mira en la tabla de repaso, también es lambda. Es muy fácil de recordar de memoria. La esperanza de una Poisson de parámetro lambda es lambda y la varianza de una Poisson de parámetro lambda también es lambda. Vale lo mismo. ¿Va bien? Y por lo tanto nos quedaría aquí, ya sustituimos, va a ser 16 por lambda más lambda más 4 por lambda y partido por 9. ¿Vale? Nos quedaría 16 por lambda más 4 por lambda. Sería entonces 16 más 4 sería 20, más 1, 21. Te quedaría 21 por lambda partido por 9. Y aquí tenéis ya la varianza del primer estimador. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿La gente la ha entendido bien? Y siempre recordar, la varianza de la suma, suma de varianzas. La varianza de la resta, suma de varianzas. Y tienen que ser independientes, porque si no, no se puede hacer, ¿eh? Pero como en nuestro caso siempre va a ser muestra aleatoria simple, no os preocupéis que siempre lo vais a poder hacer, ¿vale? Y luego las constantes que están multiplicando salen fuera elevadas al cuadrado. ¿Vale? Y ya pues voy a tomar el límite de esta varianza a ver si tiende a 0 o no tiende a 0. Voy a tomar el límite cuando n tiende a infinito de la varianza del estimador, que es tomar el límite cuando n tiende a infinito y la varianza del estimador es 21 por lambda partido por 9. ¿Todo bien? ¿Y qué me tenéis que decir? ¿Tiende a 0 o no tiende a 0? Este es el límite. 21 por lambda partido por 9 es una constante, no depende de n. Y el límite de una constante que te queda siempre, la constante. Entonces, tener mucho cuidado porque este límite te quedaría 21 por lambda partido por 9. Porque claro, como no depende de n, entonces es una constante. Y el límite de una constante siempre es la constante. ¿Vale? Siempre que tengáis el límite de una constante, pues te va a quedar la constante. Por lo tanto, queda distinto de 0. Y por lo tanto no cumple la segunda condición. Entonces, este estimador, el lambda con sombrerito, no cumple la segunda condición. Y ya el primer estimador, ya hemos terminado. El primer estimador cumple la primera condición, pero no cumple la segunda condición. Por lo tanto, el primer estimador, el lambda con sombrerito, no es consistente. No es consistente. O lo que es lo mismo, es inconsistente. Este estimador no es consistente, o lo que es lo mismo, es inconsistente. Entonces, el primer estimador no cumple la primera condición, por lo tanto, el estimador no es consistente, que sería lo mismo que decir, que también lo podéis decir, que es inconsistente, claro. ¿Va bien? ¿Va correcto? Vale, entonces el estimador no es consistente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo estimador. Voy a calcular la varianza del lambda estrellita, ¿de acuerdo? Del lambda estrella, que en este caso el lambda estrellita, el estimador era x2. Entonces es la varianza de x2 de un elemento de la muestra, que al ser muestra aleatoria simple coincide con la varianza de la población. Se distribuye igual que la población. Coincide con la varianza de la sí. Entonces, siempre que sea muestra aleatoria simple, va a coincidir con la varianza de la población. ¿De acuerdo? Y la varianza de la población, como es una Poisson de parámetro lambda la población, es lambda. Entonces, este es mucho más rápido, mucho más fácil, ¿vale? Al ser
muestra aleatoria simple, la varianza de un elemento de la muestra, de x2, coincide con la varianza de la población, y al ser Poisson, la varianza va de lambda, ¿vale? Y ya tomáis el límite. Tomamos el límite cuando n tiende a infinito de la varianza del estimador, que es tomar el límite cuando n tiende a infinito, y claro, la varianza del estimador es lambda, ¿vale? La varianza del estimador es lambda, que lo hemos calculado aquí, y claro, como no depende de n y lambda es una constante que no depende de n, el límite de una constante te queda la constante, te quedaría también lambda, que es diferente de 0. El segundo estimador tampoco cumple la segunda condición. Entonces el lambda estrellita no cumple la segunda condición. Vale, no cumpliría la segunda condición. Y como no cumple la segunda condición, este estimador también es inconsistente. Entonces el estimador lambda estrellita es inconsistente, no es consistente, ¿vale? Es inconsistente. Que es lo mismo que decir que no es consistente, ¿vale? Entonces el estimador también sería inconsistente. Los dos son inconsistentes. Ninguno de esos dos estimadores ha salido consistente. Porque la segunda condición no la cumplió ni uno ni el otro. Y aquí tenéis un ejercicio muy completo también de la consistencia, ¿vale? Además lo he hecho con dos estadísticos muy especiales, que no son la media muestral, porque la media muestral se utiliza muchísimo, pero no siempre va a ser la media muestral. Este ejercicio me ha interesado mucho, ¿de acuerdo? Porque los estimadores, como veis, no ha sido la media muestral. Son estimadores que no tienen nombre, que no son famosos, pero que también pueden preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, pues este ejercicio también me interesa mucho, ¿vale? Porque es que hay gente que se acostumbra a que siempre es la media muestral y claro, le pones otro estimador y no sabe hacerlo tampoco. Y hay que saber hacerlo también, ¿vale? Bueno, pues entonces si lo habéis entendido bien el ejercicio, no tenéis ninguna duda. Pues si no tenéis ninguna duda, me paso entonces a la siguiente propiedad, ¿vale? Vamos acumulando. ¿Todo bien? Venga, pues vamos a pasar entonces a la tercera propiedad. Dentro del epígrafe 1, las propiedades, vamos a ver, de acuerdo, la propiedad de la eficiencia. ¿Vale? Vamos a ver entonces el 1,3. Dentro del punto 1, tercera propiedad, que va a ser la eficiencia. Vale, vamos a ver la propiedad de la eficiencia. Vale. ¿Alguien ha estado en clase cuando habéis visto la propiedad de la eficiencia? ¿Alguien ha visto la propiedad de la eficiencia en clase que se haya enterado de la propiedad? No. No, no habéis estado. Es que eso es lo que pasa, que el año pasado, por ejemplo, la propiedad de la eficiencia la vieron, bueno, el año pasado y el anterior, ¿vale? Llevan unos años que la propiedad de la eficiencia la ven muy suave porque no ven lo que se llama la cota de Cramer-Rao, ¿de acuerdo? Que no suelen ver la cota de Cramer-Rao. Pero este año no sé si os habrán dicho algo, ¿no? Si entra o no entra. Entonces voy a mirar aquí por los apuntes que me habéis pasado. A ver un segundito. En los de Rocío, por ejemplo, espera un momentito, voy a mirarlo. A ver cómo la ha visto. Si la ha visto con la cota o la ha visto muy por encima.
Vamos a ver. Estoy mirando en lo de Rocío, a ver cómo ha visto la eficiencia, si ha visto la cota de Kramer-Rao o no la ha visto. Sesgadez, consistencia, también lo ha visto. Espera un momentito. Por ejemplo, en Rocío no ha puesto el nombre, pero ni ha dado la cota ni nada, ni tiene la fórmula ni tiene nada, que sería como lo del año pasado, que hay que verlo, pero muy por encima. Por ejemplo, propiedades clásicas de modales. Vale. Entonces, ahí no tiene nada. La consistencia la da normal. Esa la da normal. Vale. Entonces, tu profesora Rocío ha visto la consistencia, pero sin la cota de Kramer-Rao, porque solamente la ha nombrado, pero no la ha visto, que es como está entrando los últimos años en el examen final, que no entra prácticamente nada de la eficiencia, ¿vale? Y vamos a ver ahora, Manuel. ¿Tú, Manuel, has estado en clase? Es que ayer no hubo y tendríamos clase ahora de 7 a 9 en principio. Vale, La pues semana pasada me no interesa hubo mucho, clase. porque si no lo voy a explicar yo así, ahora por encima, porque el examen final no me preocupa, porque el examen final, como es de cátedra y si esta profesora no lo da, pues no entrará en el examen, ¿sabes lo que quiero decir? Pero claro, si lo da tu profesora, a lo mejor en el control sí lo podría poner. Entonces, voy a mirar a ver en los apuntes que me has dado. A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están los apuntes que me han mandado? Pues tú me has mandado también los apuntes, ¿verdad? Sí, te lo he pasado por el grupo de estadística. Aquí te va a interesar. Vamos a mirarlo. Por ejemplo, el tío sí que ha puesto la cota de Kramer-Rao, lo que no sé si a lo mejor al darlo se lo saltará o no se lo saltará, ¿sabes? Porque esté en los apuntes tampoco quiere decir que a lo mejor lo vaya a ver, ¿sabes? Pero sí que ha puesto la fórmula, ¿eh? Vale. Entonces,